¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos este 24 tarde, muy atentos a lo que está ocurriendo en Ucrania. Tenemos todos los equipos desplegados, pendientes de lo que está ocurriendo en territorio ucraniano, pero también las alternativas de poder avanzar en algún tipo de negociación para al menos lograr un cese al fuego, Andrés Díaz. Sí, hemos sido testigos, Pati, de ataques durante esta jornada. Por ejemplo, en Kiev, hace instante, lo comentamos recién y pasamos a presentar a Sofía Norman aquí en el estudio. Sofía, comentamos a la entrada al estudio, se comunicaba recién del ataque a antenas de telecomunicaciones en Kiev. Incluso se había hecho el llamado a todas las personas que vivían alrededor de antenas de televisión a abandonar la zona. Sofía. Exactamente, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ha sido una jornada marcada por la intensificación. Han habido hartos ataques a distintas ciudades, a la capital allá en Ucrania, Kiev, también a Kharkov, la segunda ciudad más importante que tiene el país. Y claro, hemos estado viendo estas imágenes que de todas maneras preocupan, el acercamiento y también el recrudecimiento de los ataques que se están realizando en la capital. Comentábamos, claro, antes de comenzar estos ataques que se están dando, por ejemplo, a antenas de comunicaciones, y es un llamado que de hecho realizaron desde Rusia durante esta jornada. Vamos a estar bombardeando algunas zonas cercanas a la capital, y en la capital instamos a los civiles a que se vayan porque vamos a bombardear. Un llamado también por parte de las autoridades rusas también para, según ellos, resguardar a la población civil, pero es algo que hemos estado revisando durante toda esta jornada. Las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla que tienen que ver con estos ataques también a Kharkov, como les decía. Es el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Exacto, esto se encuentra en el centro de la ciudad, la Plaza de la Libertad, allá en el centro de Kharkov, el edificio gubernamental finalmente de esta ciudad, que fue, como estamos viendo ahí en las imágenes, básicamente destruido en su totalidad por estos ataques, los bombardeos que se están dando, que se dieron durante esta madrugada allá en Kharkov, en Ucrania, y también todo lo que se está viviendo en las cercanías de la capital, en Kiev, y también de hecho en el mismo territorio, no solamente en las afueras. En Kiev tenemos también, por ejemplo, el bombardeo aéreo de una escuela, de edificios de departamentos. Ahí estamos viendo en estas imágenes meramente zonas residenciales, algo que de hecho revisábamos ayer. Supuestamente había un compromiso por parte de Vladimir Putin de no atacar zonas residenciales que pudiera tener finalmente víctimas fatales de civiles, pero estamos viendo lo que vemos ahí en imágenes meramente residenciales. Sí, ese era un compromiso que le había formulado supuestamente al presidente de Francia, claro, ¿no? El que lo había expresado era Emmanuel Macron. Claro, desde Francia tenemos este comunicado. Ellos dicen lo que se saca de esta llamada telefónica es esto: se llega al compromiso que no se van a atacar las zonas residenciales, que se va a asegurar también que la gente, los civiles, puedan salir de las distintas ciudades que están siendo atacadas. Esto según Francia, que es lo que se habría sacado de esta reunión. Sí, Sofía, también una de las imágenes icónicas de esta jornada es esta suerte de convoy que va hacia Kiev. Lo hemos visto con imágenes satelitales de todo tipo, una cantidad de armamento, de tanques, de todo tipo de máquinas que van llegando, máquinas obviamente de uso bélico, hacia la capital ucraniana. ¿Qué información se tiene acerca de este convoy que ha sido, insisto, una de las imágenes más icónicas de esta jornada? Exacto, ahí estamos viendo en la pantalla dividida, y lo tenemos en pantalla, 64 kilómetros, Andrés, Pati, de operativo militar que se está dirigiendo hacia la capital ucraniana, entre tanques, efectivos también militares, todas estas armas rusas que se están dirigiendo hacia la capital ucraniana, algo que de todas maneras vuelven a encender todas las alarmas del mundo, no solamente de Ucrania. La llegada, lo que se dice, una llegada inminente ya de las tropas rusas al territorio de la capital ucraniana, una situación bien preocupante, cómo se están acercando, sobre todo durante esta jornada. Y también esto tiene harto que ver con la intensificación que se están dando de los ataques a la capital ucraniana, y este llamado a que los residentes de la capital abandonen el territorio, sobre todo por estas imágenes, este gran convoy que se está acercando cada vez más a la capital. Sí, Sofía, vamos ahora de inmediato directamente a Ucrania a revisar en terreno qué es lo que está ocurriendo en ese lugar. Para eso vamos a tomar contacto con Iván Núñez. Iván, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Sofía, Andrés, se los saludo desde acá, desde la ciudad del Lviv, y lo que ustedes señalan es algo que nos despertó temprano en la madrugada, las imágenes satelitales de este convoy de 64 kilómetros de largo de vehículos militares y blindados
rusos ingresando precisamente a las cercanías de Kiev. Todo eso redunda en que el drama que se vive en esta zona del país donde nosotros encontramos, Lviv o Leópolis, se ha redoblado. Es enorme la cantidad de desplazados que se están trasladando hasta esta zona, la zona oeste de Ucrania, precisamente para huir de lo que es el inminente, ¿no? Lo que los analistas señalan. Vladimir Putin ha reaccionado de la manera que ha reaccionado, enviando todo este destacamento que ustedes ven ahí en estas imágenes satelitales, porque es impensable para el régimen del Kremlin sufrir una derrota militar de parte de un país como Ucrania, que ha tenido una respuesta de parte de la ciudadanía, de parte del presidente Zelensky, de parte de las Fuerzas Armadas, impensada. La verdad es que sin el apoyo en terreno de Occidente, la resistencia que ha hecho Ucrania es realmente ejemplar y es realmente un llamado de alerta sobre lo que puede ocurrir acá. Porque esta caravana que se dirige ahora hacia Kiev y que eventualmente va a llegar en las próximas horas, ha hecho que muchos más habitantes estén intentando huir del país, arrancar por cualquier medio, salir de como sea posible. Nosotros les hemos dicho, en la frontera, en la zona de las primeras ciudades de Polonia, al llegar a la frontera misma en Ucrania, uno ve cientos de personas, decenas de miles de personas tratando de cruzar. Nosotros hoy día estuvimos en la estación principal de trenes de este sector del país. Le llama la estación del adiós y vamos a revisar algunas imágenes de aquello. Lo que nosotros hemos visto son cientos de mujeres con sus niños solas intentando salir. Llegan hasta allí sin tener un pasaje, llegan hasta allí sin saber hacia dónde pueden salir. No hay trenes para dar abasto suficiente para salir de la zona. No hay destinos posibles. Revisemos parte de los testimonios y les comento cómo se ha organizado la ciudad para acoger a estos miles de desplazados que están llegando hasta Lviv. No, Iván, no tenemos los testimonios hasta este minuto, los estamos recopilando, pero insistir. Perfecto. De acuerdo a lo que tú estás comentando, si se puede comparar quizás la situación respecto a lo que tú nos contaste el día de ayer. ¿Se mantiene el flujo migratorio, la cantidad de gente en la ciudad? Cuéntanos un poco el escenario. Andrés, esto crece con las horas. Nosotros estuvimos desde muy temprano en la estación y la verdad es que se producen situaciones tremendas porque tú ves llegar a mujeres, ves llegar a niños, ves llegar a abuelitos, ves llegar personas con algún grado de discapacidad, de problemas de dificultad de movilidad y no tienen pasajes, no hay capacidad logística para salir. Yo hablaba con algunas de las personas, algunas de las mujeres que iban allá, algunos de los abuelitos que estaban allá y yo les decía, ¿para dónde van? No sé, pero ¿a qué parte? A donde haya boleto. O sea, están tratando de salir hacia Polonia, hacia cualquier lugar, sin tener familia allá, sin tener dónde llegar. Es básicamente escapar de acá. La buena noticia dentro de lo dramático que es esta situación es que la propia comunidad, la propia organizaciones civiles, los ciudadanos se han organizado, porque también nosotros les decíamos, hay gente que está durmiendo en las calles. Acá hay 3, 4, hasta 5 grados bajo cero. En el día la temperatura no supera en ningún momento del día los 2 grados. En la noche es tremenda la situación. Se han armado verdaderas ollas comunes, carpas, para albergar a estas personas, para darles un plato de comida, para darle un dulce a un niño, para darle un café, un chocolate, algo de calor, algo que te abrigue, mientras la gente se agolpa a la salida de esta estación, y la verdad es que no tiene cómo recibir a todas estas personas. Si ayer la situación nosotros que habíamos visto en todo el camino, yo les contaba a ustedes, Andrés, 12 kilómetros de automóviles uno detrás de otro esperando, no avanzando, detenidos, esperando por días su momento para poder salir del país. Eso se ha duplicado y con las horas esto aumenta de manera dramática, porque mientras más se intensifican los ataques, por ejemplo en las ciudades más pobladas como Kiev o Kharkov, más es el flujo que está llegando de desplazados a esta zona. Es una crisis humanitaria que la verdad no ocurría en Europa en bastante tiempo. Sí. De hecho, la última cifra de Naciones Unidas respecto a los refugiados es de más de 600.000 personas que han estado desplazando, claro, abandonando precisamente ese país. ¿Y qué es lo que ocurre ya ahora que han pasado varios días desde que se inicia este conflicto con el tema de abastecimiento, poder conseguir algo de alimento o incluso de combustible? Bueno, acá las estaciones de servicio funcionan algunas, no todas. El comercio está cerrado en su mayoría, rige ley marcial. Después de las 7 de la tarde, bueno, acá a las 5 ya no hay luz, ¿no? Ya está todo oscuro. Pero después de las 7 de la tarde no hay nada abierto, no hay nada que esté funcionando. Hay muy poca gente en la calle, solamente vehículos de emergencia. Como yo les he contado, hay bastante controles militares. Y sobre todo, más que militares, hay controles de las propias milicias, que son estos ciudadanos ucranianos, que son civiles, que se han armado, han recurrido a viejas armas o incluso parapetados, sencillamente, para controlar quién entra y quién sale de la ciudad.
o incluso cuando tú sales a grabar, muy atentos a quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que están haciendo. Hay también una sensación de desconfianza natural, porque ellos tienen el enemigo dentro de su casa, tienen el enemigo en el territorio, ¿no? Y bueno, si bien en esta zona, que es el Lviv, hay un fuerte sentimiento antirruso, más hacia el este de Ucrania hay incluso algunas ciudades que se han declarado separatistas porque son más rusoparlantes. Entonces, bueno, acá hay una situación también de desconfianza natural y la gente, claro, ve cómo este drama humano va creciendo con las horas. Conforme se intensifican los ataques en Kiev, Kharkov o en la zona del Donbass, es cuanto más gente llega hasta este lugar. Sí, tú hacías el énfasis, Iván, respecto sobre todo, por ejemplo, a las imágenes que veíamos de este convoy que va camino a Kiev, 64 kilómetros de arsenal bélico que va hacia la capital ucraniana, y tú nos decías justamente esas imágenes y otras que hemos conocido durante la jornada han sido la tónica para que, obviamente, el miedo, el temor, el arranque de muchas personas hacia Polonia, hacia lugares fronterizos con Ucrania ha llevado, por lo menos, de acuerdo a tu percepción ahí en el Lviv, que la cantidad de gente, la cantidad y la desesperación va creciendo. Un poco lo que ha marcado la jornada. Sí, Andrés, evidentemente hay situaciones que son inconmensurables, no hay datos para eso, pero tú ves una afectación absoluta. Ver mujeres solas acarreando a sus niños en la calle, en la noche, en el frío, a la intemperie, con temperaturas bajo cero, intentando conseguir un ticket de un tren para un destino incierto, sin tener dónde llegar, pero básicamente salir, es una situación bien complicada. De hecho, una de las mujeres con las que nosotros hablábamos se quiebra un poco en cámara, dice: yo no quiero esto para mi país, están destruyendo todo. Dejamos al papá en casa. Claro, porque son personas que vienen desde otras ciudades. Los hombres se han quedado combatiendo, resistiendo, resguardando algunos. Hay otros que también han aprovechado de salir, por supuesto, como en todas las situaciones. No es un llamado forzado, es un llamado que hace el presidente Zelensky, que ha sido acogido mayoritariamente, de hecho, en las zonas donde están los desplazados o en este mismo lugar donde estuvimos nosotros, que es esta estación de trenes. Andrés, tú prácticamente ves solamente personas de la tercera edad, niños y mujeres solas. Intentando salir por cualquier parte, como sea. Lo positivo dentro de lo dramático de la situación es lo que te digo yo. Hay, a falta de organismo internacional presente, y aquí también hay una sensación de parte de los ucranianos con los que nosotros hemos conversado, de una suerte de abandono. Ellos dicen: si cae Ucrania, cae Europa. Recordemos que Ucrania está reforzando sus tratativas para llegar a ser parte de la OTAN, para estar en la Comunidad Europea, y eso es lo que despierta las alarmas del régimen de Vladimir Putin, ¿no? Que no quiere tener a la OTAN más en su frontera, ¿no? Ucrania es el país último de frontera antes de la OTAN, ¿no? la Organización del Tratado Atlántico Norte. Entonces, desde Ucrania también hay una sensación de abandono. Acá no está presente Naciones Unidas trabajando con los refugiados dentro de este territorio. Por lo menos nosotros no lo hemos visto. No en esta zona, no donde hemos recorrido, no en la frontera con Polonia, no en el camino hacia el Lviv. Nosotros vamos saliendo mañana hacia el interior, vamos a seguir avanzando hacia el interior, hacia el este de Ucrania, y hasta el momento no hemos visto esta contención. Lo único que hemos visto es una sociedad que se ha organizado para defenderse a sí misma, de manera bastante rudimentaria, de manera bastante precaria, pero de manera muy entusiasta, en el sentido de poner todo el corazón para intentar ayudar a aquel que no tiene un cobijo, para intentar darle un plato de sopa caliente a un niño que está pasando frío, para ayudar y darle alguna manta a algún abuelito que está allí en una plaza sentado, tirado, esperando el tren. Son situaciones complejas que se están viviendo, por supuesto, y que van aumentando conforme pasan las horas y conforme se intensifican los ataques de parte del Kremlin. Claro, dentro de las personas con las que has podido conversar, ¿cuál es la percepción que tienen respecto a la información que van recibiendo, a estos intentos de negociación, de poder llegar a algún acuerdo, al menos a un cese al fuego, o aquellas personas que van abandonando Ucrania lo hacen pensando ya en que no van a regresar en mucho tiempo más? Mira, no hay una opinión sobre eso, como en todas las cosas, los matices, evidentemente, la dificultad del ucraniano, idioma que por supuesto nosotros no conocemos. Tratamos de hablar con las personas que hablan algo de inglés, evidentemente, que soy muy honesto, pero de lo que podemos conversar, algunos manifiestan su absoluta desesperanza frente a lo que está ocurriendo, así como también tú ves en la calle algunos carteles y la gente más joven, sobre todo, con la vocación de defender y con la intención naturalmente de defender y defenderse de este ataque, de esta invasión a su territorio. Hay de todo. Hay quienes están, por supuesto, más esperanzados, que ven a la figura del presidente Zelensky como una inspiración para salir a defender lo suyo, y otros que ciertamente sienten que al subirse a un tren,
al cruzar la frontera están dejando atrás no solo su patria, sino que están dejando atrás una vida completa. Sí, Iván, lo decía el presidente Zelensky hace alguna jornada, decía, nos están dejando solos. ¿Tú sientes que la población ucraniana respecto a la comunidad internacional tiene la misma sensación que su presidente? Bueno, es lo que te digo, hay diversidad de opiniones, pero yo creo que sí, hay una sensación de abandono que en el sentido de, a ver, si cae Kiev, que es algo que, de acuerdo a las imágenes satelitales que hemos visto, un despliegue, porque por otra parte, Andrés, Sofía está ahí también en el estudio, nos podrá ayudar más con la información internacional, con Patricia, ¿no? El presidente ruso, Vladimir Putin, difícilmente esperaba en sus cálculos esta resistencia de parte de Ucrania. Militarmente no había por dónde ocurriera esto. No había cómo frenar una arremetida de estas características, además por 3 frentes distintos. Desde el este por el Donbass, desde el norte por Bielorrusia y desde el sur por la península de Crimea, que es básicamente una tenaza que se ha hecho sobre el territorio ucraniano. Y dada la absoluta desproporción de fuerzas que están presentes en este conflicto, no solo a nivel de cuántos efectivos tienes tú desplegados en terreno, sino que de la cantidad y la calidad del armamento presente. Entonces, de pronto, claro, aparecen algunos apoyos, 50 millones de euros, 5 millones de euros para esto, congelar cuentas de la banca rusa, que parecen insuficientes para frenar el ímpetu de avance del Kremlin. Entonces, frente a esta inesperada resistencia del pueblo ucraniano, inesperada yo creo por todo el mundo, basta ver el potencial de ambos países para darse cuenta que esto es una guerra muy desigual. Aparecen estas imágenes satelitales de 64 kilómetros, la mitad del camino de Santiago a Viña del Mar, para que se hagan una idea, una caravana completa de vehículos blindados militares rusos. Entonces, claro, si cae Kiev, si ya se están atacando objetivos más estratégicos como antenas de telecomunicaciones, depósitos de combustible, aeropuertos, carreteras, bueno, evidentemente, ¿cuánto tiempo más pueda resistir Ucrania sin que haya una presencia militar de Occidente más que las buenas intenciones? Es parte del sentimiento que aquí hay, porque evidentemente cae Ucrania y la situación cambia completamente para Occidente. Occidente ya no podría, las grandes potencias internacionales, seguir siendo estos espectadores un poco pasivos que han sido hasta el momento. Claro. Tú mencionabas ahí, Iván, esta suerte o sensación de abandono de los organismos internacionales, o por lo menos no te ha tocado ver ahí a representantes de Naciones Unidas ayudando a los refugiados. ¿Con qué se encuentran entonces todas estas personas cuando van caminando o van en auto, logran hacer todo este recorrido por este territorio ucraniano, llegan a la frontera y salen por ese lugar? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Se pueden subir a algún automóvil que los transporte? ¿Con qué se van encontrando? Aquellos especialmente que no tienen familiares al otro lado esperándolos. Bueno, nosotros ya dejamos la frontera atrás, pero ingresamos 2 veces y salimos, ¿no? Pero ya estamos bastante alejados de la frontera, pero lo que nosotros pudimos ver en ese momento era que había básicamente 3 formas de salir: buses, autos particulares y caminando. Es eso. Básicamente eso. Y del otro lado, del lado de Polonia, a mí también me llama la atención que hasta donde los días que nosotros tuvimos hace un par de jornadas atrás todavía no se habían implementado en la zona fronteriza propiamente tal algo así como un campo de refugiados que pudiera albergar a este enorme flujo de personas que están siendo expulsadas prácticamente de su país. Esta es una migración forzosa. Sí vimos en un par de jornadas atrás, lo que les alcanzaba a comentar yo, una caravana bastante grande de camiones de carga militar de parte de Polonia que iban en dirección hacia la frontera. Uno estimaría que allí hay algunos elementos que pudieran dar ayuda. Lo que sí vimos muchos conductores, personas civiles, que llegan hasta la frontera para trasladar a las personas desde la frontera con Ucrania hacia el interior de Polonia. Son la primera ciudad grande que hay. Cracovia está a 260 kilómetros más o menos. Es un tramo que evidentemente no lo puedes hacer caminando de noche con niños con las temperaturas que les describo. Entonces los que no van en vehículo, no van en buses y cruzan a pie, bueno, se encuentran los que tienen más fortuna con alguno de estos ciudadanos que voluntariamente han ido a ayudar. Ahora, acá en este territorio, dentro ya de Ucrania mismo, que es donde nosotros nos encontramos, sí, finalmente la población se está organizando y de alguna manera están montando estas, son ollas comunes. Ustedes, no sé si, tú me decías, Andrés, que no están los testimonios, pero estarán las imágenes. Son fogones enormes que jóvenes, mujeres y hombres
han ido poniendo en estas plazas, cocinando, montando unas carpas bien precarias, donde han ido acopiando alimentos no perecibles, medicamentos, dulces para los niños, lo estamos viendo, ¿no? Ahí hay una labor también de contención psicológica que es muy necesaria, porque te insisto, lo que más hay en estos momentos saliendo del país son personas de la tercera edad, mujeres solas y niños. Sí, te pregunto por tu sensación, porque por lo menos el análisis desde afuera, desde el exterior, las imágenes y la información que va llegando, era hasta el día de ayer de que la estrategia de Putin estaba fallando. Lo que decías tú, la resistencia, al parecer no midió la resistencia del mismo pueblo ucraniano. Hoy día como que la sensación es distinta a la de ayer. Esa sensación a ver las imágenes que revisamos al comienzo, de este convoy que avanza hacia Kiev, esa Kiev que parece que puede caer en cualquier minuto, con 64 kilómetros de armamento, de tanques, de vehículos blindados que van hacia la capital ucraniana. Esa sensación de que es muy distinta a la de ayer, mucho más feble, mucho más frágil respecto a ayer, que se analizaba ya prácticamente con una suerte de fracaso de Putin. Hoy día como que cambias. ¿Cuál es tu sensación al interior? Bueno, yo tengo la impresión de que aquí también hay que analizar un poco la personalidad del líder, ¿no? Putin no es Kim, el líder norcoreano. Acá no hay una puesta en escena, acá lo que hay es una acción. El historial personal de Vladimir Putin, él es un hombre de acción. El gobierno ruso hizo lo mismo en Georgia el 2008, lo hizo con este país el 2014, cuando se anexó la península de Crimea, ante la mirada espantada de Occidente, que levanta la voz, aplica sanciones económicas, frunce el ceño, pero no es mucho más lo que hace. Ahora la situación es dramáticamente distinta, porque efectivamente esto es una escalada que comienza naturalmente con lecturas múltiples. Aquí no hay una sola lectura, evidentemente desde el lado ruso lo que esgrimen como argumentos es que hay población ruso parlante en estas ciudades que se declaran repúblicas separatistas y que reconoce el gobierno ruso. Entonces, claro, probablemente en el análisis, ya que tú me pides mi opinión, Andrés, en el análisis de Occidente, más frío, habrá estado el cálculo de que probablemente Putin iba a hacer lo que ha hecho en otras oportunidades, que es avanzar de manera controlada, probablemente en el Donbass, luego recibir las sanciones, retroceder y quedarse con algún objetivo estratégico, si tú quieres, acotado. Quizás este par de ciudades que se han declarado repúblicas separatistas y que fueron reconocidas por Rusia. Pero no estaba en los cálculos de nadie que Putin pretendiera entrar hasta todo el territorio ucraniano. Y no solo eso, sino que atacar objetivos ya civiles. Tenemos hace 48 horas que estamos con la misma cifra, 352 personas fallecidas. Evidentemente, lo decía la comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la cifra debe ser mucho mayor. Por supuesto que debe ser mucho mayor. Es evidente que las bajas deben ser mucho mayores y que todavía no las conocemos. Se están bombardeando objetivos civiles. Nosotros les comentábamos y les dábamos cuenta de que se había conocido la información de que incluso se bombardeó y se atacó un edificio oncológico infantil, edificios de departamentos, aeropuertos, carreteras. Entonces, ahora las estaciones de telecomunicaciones, por supuesto que hay gente viviendo ahí cerca, no todos van a poder evacuar. Acá no hay estas operaciones de precisión quirúrgica donde se atacan única y exclusivamente objetivos de carácter militar. Iván, justamente están llegando imágenes del ataque a esta antena de telecomunicaciones, la que tú mencionabas recién. La tenemos justamente, la vamos a mostrar ahí al aire, es lo que estamos viendo. Este ataque que se perpetró, Sofía, hace instantes, información que es absolutamente muy fresca. Exacto. Y que también se sacó a todas las personas, se despobló todo lo que rodeaba esta antena. Exacto, hemos estado observando de alguna forma esta estrategia que está teniendo Rusia durante esta jornada. Están de alguna forma avisando que van a bombardear puntos clave en Kiev, también haciendo un llamado a la población como tengan cuidado, vamos a estar bombardeando. Y en este caso estamos viendo esta antena de comunicaciones también. Ellos insisten y han insistido durante esta jornada que los bombardeos, los ataques que están realizando en Ucrania son contra objetivos militares clave que no estarían, según el Kremlin, bombardeando ciudades, centros residenciales, pero es algo, de hecho revisamos hace algunos minutos, solamente bombardeos a escuelas, a edificios de departamentos residenciales meramente, y también tenemos estas imágenes bien recientes también del bombardeo a esta antena de telecomunicaciones, de comunicaciones. También se da el aviso, pero también estamos
estamos viendo cómo se intensifican nuevamente, sobre todo en lo que es el territorio de la capital. Claro, la información que entregan algunos medios ucranianos, como también desde el Ministerio del Interior de Ucrania, es que este ataque ruso hizo blanco en la torre de televisión de Kiev y que termina provocando el siguiente problema: los canales no van a poder funcionar durante un tiempo, dice, sin poder determinar cuánto va a ser eso, porque efectivamente al atacar esta torre lo que está provocando es impedir que esos canales de comunicación, los canales de televisión puedan seguir funcionando durante estos días. Información que entrega ahí el Ministerio del Interior ucraniano. Exacto, esto no es un ataque finalmente contra, por ejemplo, militares ucranianos que se den bajas en enfrentamientos finalmente con las tropas rusas, sino que es finalmente, claro, con esto no van a poder transmitir desde Ucrania los distintos canales de televisión, algo que complica también la información que van a estar recibiendo los civiles en unas jornadas claves y horas claves que estamos viviendo, que estamos viendo también desde Ucrania. Ahora se va a complicar mucho más también cómo les va a estar llegando la información a los ucranianos, que están haciendo también todo lo posible para abandonar las ciudades que están siendo atacadas por los rusos. Sí, Iván Núñez, te pedimos que te mantengas conectado desde Lviv, en Ucrania. Vamos a tomar contacto ahora desde Rumanía con José Luis Pérez, quien ha estado siguiendo toda la información durante esta jornada de día de marcha ahí en la frontera entre Rumania y Ucrania. José Luis, vamos contigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No sé si es que pueden sentir la fuerza del viento hasta ahora o si es que se puede apreciar cómo la nieve también está cayendo a esta hora y que se ha mantenido constante desde la jornada de anoche. Este ha sido un nuevo enemigo que tienen las personas que se han debido desplazar desde Ucrania hasta este sector, hasta el otro lado de la frontera, como es Rumanía. Acá no es solamente Siret, Sighet, es también Isacha, es Jalmeu, son los 4 puntos fronterizos en los cuales las personas han debido esperar con temperaturas que la sensación térmica es de por lo menos 6 grados bajo cero. En esas condiciones también es cuando se han tenido que realizar diversos operativos para poder ir en rescate de estas personas, ya no solamente por esperarlas a este lado de la frontera, sino que se ha hecho una coordinación entre el IGZU, que es una suerte de ONEMI rumana, para poder cruzar hasta el otro lado de la frontera, llegar hasta Ucrania y poder interceptar a las personas en el camino. Ha sido así como se han podido rescatar personas que han sido llevadas hasta el hospital de Suchava con hipotermia, incluso menores, niños pequeños que han debido quedar hospitalizados precisamente por esta situación. Testimonios crudos, testimonios que hemos podido captar para 24 horas. Sí, estamos muy atentos a lo que tú nos estás contando recién. Muchos hombres no vinieron. De hecho, mi esposo tuvo que quedarse para proteger Ucrania. Estamos intentando ayudar a todas las personas, tanto a los niños como a las mujeres y a los padres. Ya no pueden pasar los papás de los niños. La situación es un poco difícil porque dejamos nuestro apartamento, nuestra casa, todo, trabajo, y no estoy segura qué pasará en los próximos días y si estaremos en condiciones de poder encontrar trabajo y qué es lo que haré o si es que se podrá volver. Para ver cómo va la cosa. Mucha gente que viene desde Ucrania son niños, son mujeres que son muy enfadados y son muy tristes. Y es mucha tristeza. Ahora este enemigo es el frío que ha tenido que tener otras situaciones más. Por ejemplo, acá se habían destinado carpas, 62 carpas a un costado de la frontera. Ahora esas carpas han tenido que ser limpiadas, han tenido que sacar la nieve de algunos sectores porque ya comienza una capa de nieve a estar en ese sector. Recordemos que hay personas que esperan los buses sentadas en el suelo, nada más tapadas por una manta para entrar en alguno de estos cubos para ser llevada hasta alguno de los hostales, alguno de los hoteles o alguno de los lugares que ha dispuesto la Iglesia Ortodoxa Rumana o también las autoridades. Pero también de la Comunidad Europea, también de la Unión Europea han estado acá. De hecho, la comisaria de la Unión Europea, Gilma Johansen, estuvo aquí y vio precisamente cómo se realizaba todo este operativo y ella dice que quedó sorprendida de la solidaridad de los rumanos.
Estoy impresionada por lo que se ha logrado. Estoy impresionada por lo mucho que la gente está haciendo aquí y veo el compromiso de los ciudadanos rumanos. Pero también veo que es necesario que la Comisión Europea dé un paso al frente cuando se trata de apoyo en financiación, en personal y en otros aspectos. Hay medidas también que se toman del tipo administrativo. Por ejemplo, el presidente Klaus Iohannis, el presidente rumano, hizo varias declaraciones. Una de ellas tiene que ver con que no solamente seguir esta línea que pide el presidente Zelensky de poder ingresar a la Unión Europea, sino que él además dice Rumanía va a apoyar a que ingrese Ucrania, pero que también ingrese Moldova y que incluso ingrese Georgia. Pero también habló de una coordinación internacional que se hará desde acá, desde Rumanía, para poder canalizar la ayuda humanitaria que está llegando hasta este punto de Europa del Este. În ceea ce privește contribuția României la efortul comunității internaționale. Respecto al esfuerzo de Rumania y de la comunidad internacional de ayudar a Ucrania, hoy habría en territorio de nuestro país un lugar para facilitar la logística. Un lugar llamado Hub, un centro que permita recolectar y transportar todas las donaciones internacionales en el marco de la ayuda humanitaria para Ucrania y para los ucranianos. De hecho, esta coordinación se está realizando, como les decía, entre los dos países, entre Rumanía, entre Ucrania. Están ingresando los camiones de ICSU, están llegando hasta los puntos de la carretera para poder llevar hasta este lugar comida caliente, para poder llevar frazadas y para poder traer lo antes posible, principalmente a las mujeres con los más pequeñitos que no entienden qué está pasando y sin embargo se ven en esta situación tan compleja y que ahora se ve acrecentada por el frío, por esta sensación térmica de menos 6 grados, que es lo que se siente acá en Rumanía, Europa del Este. Sí, José Luis Pérez, muchas gracias por el completo reporte desde Rumanía. Retomamos el contacto en caso de ser necesario. Muy buenas tardes, buenas noches allá. Buenas tardes. Sí, todo esto mientras está a la espera de conocer más detalles respecto a cuándo se podría realizar un segundo encuentro. Estaba acá revisando informaciones, algunos medios que dicen que a lo mejor ya mañana se podría volver a realizar esa reunión entre representantes de Ucrania y Rusia para intentar avanzar en esas conversaciones. Pero vamos a retomar el contacto con Iván Núñez. Iván, para ahora sí presentar parte del material que tú has podido recabar, de lo que has podido reportear. Sí. Si me permites una acotación respecto a lo que decía el propio José Luis Pérez recién, ¿no? y las palabras de los líderes internacionales. Están ofreciendo lugares para recibir refugiados, pero nadie está ofreciendo nada más concreto que eso. Tenemos la impresión, por lo menos de ver la situación acá desde el interior de Ucrania, que Vladimir Putin está testeando la capacidad de liderazgo de presidentes como Biden, como Boris Johnson, como Olaf Scholz, como Emmanuel Macron, a quienes ha desafiado, con quienes ha tenido incluso algunas conversaciones que luego incumple, ¿no? El mismo presidente francés había señalado que no se atacarían objetivos militares, lo dijo un comunicado del gobierno francés y horas después nada más estábamos viendo esto. Y también sobre lo que nos comentaba Sofía Norman a propósito del ataque a las antenas de telecomunicaciones. Eso se impide la transmisión de la televisión y se impide la transmisión de los distintos canales que hay presentes acá. Comentarles nada más que nosotros llevamos 2 o 3 días entrando en Ucrania, porque salimos, ya está en la segunda jornada de continuo, tercer día ya, y la televisión de todos los canales están unidos en una transmisión que es 24/7, donde están haciendo campañas de recolección de dinero y de cualquier tipo de enseres y pertrechos que puedan servir a las tropas. No es solo una función de carácter informativo, es una función más bien estratégica. Se están haciendo campañas de recolección de fondos a través de las televisiones, de los distintos canales de televisión. Entonces, si cesan esas transmisiones, también cesa la posibilidad de alguna manera, generar esa ayuda, aglutinar esa ayuda y enviarla luego a las tropas, que son quienes finalmente se están haciendo esta resistencia a la invasión rusa. Sobre lo que yo les comentaba, ¿no? Las últimas estimaciones de Naciones Unidas dan cuenta de sobre 600.000 personas que han salido ya desde Ucrania. Lo que no sabemos todavía es cuántos son los desplazados, es decir, aquellas personas que han tenido que abandonar su ciudad pero que todavía no han podido huir del país. Les comentaba yo que hablamos con algunas de estas personas que están buscando alguna última opción para tomar un tren, para ir a otro país más seguro, para cruzar la frontera. Escuchamos sus testimonios.
Vengo llegando desde Kiev. Llevo un día de viaje y pretendo llegar a Polonia, porque es un lugar más seguro que estar en la capital. Lo principal es poder refugiarnos, porque vivir en Kiev es demasiado peligroso. Nuestra meta principal es poder darle refugio durante el tiempo que ellos necesiten. Tenemos lugares donde almacenamos comida, entre 5 y 10 tiendas grandes. Además, lugares donde ellos puedan dormir, pasar la noche y abrigarse durante su transcurso en esta ciudad. Bueno, como ustedes ven, son mujeres y también jóvenes los que están ayudando, sobre todo mujer, la primera que era una mamá que venía con 2 hijos, que ella hablaba de la inseguridad, ¿no? De lo que estaba viendo, venía desde Kiev arrancando, y el otro era uno de los jóvenes que han sido parte de estas organizaciones civiles que están de alguna manera dándole una mano a un compatriota que viene de lejos, que no tiene dónde quedarse, que no tiene que comer, que no tiene con qué abrigarse, parte de lo que nosotros hemos vivido durante esta jornada. Sí, Iván Núñez, muchas gracias por el reporte desde el Lviv. Retomamos el contacto igual que con José Luis Pérez en caso de ser necesario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a retomar la conversación con Sofía Norman para actualizar esta última información. Según lo que reportan algunos medios, ya serían al menos hasta ahora 5 fallecidos los que estaría dejando este ataque ruso contra la torre de televisión ahí en Kiev. Claro, son estos nuevos ataques que se están registrando en Ucrania, que si bien se hace este llamado, vamos a bombardear por parte de Rusia, claramente no es un llamado con bastante anticipación para que la gente pueda escapar de estos bombardeos. Tampoco se sabe cuál va a ser la magnitud de los ataques que está realizando Rusia, por lo que claramente la cifra de víctimas fatales que está cobrando ya este 6º día de enfrentamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania es un número que ha ido subiendo con el paso de los días. Estamos hablando ya, según Ucrania, de más de 400 personas que han fallecido solamente en Kharkov. Durante esta jornada son 10 las personas fallecidas por los bombardeos que se realizan en el centro de la ciudad, bien cercano a este edificio gubernamental. Este número claramente va a seguir aumentando, algo que también ha sido, que insiste, por ejemplo, Naciones Unidas. Es una cifra que es bien difícil de estar confirmando y lamentablemente vemos estos nuevos ataques, como estamos viendo ahí en imágenes, el ataque, el bombardeo a torres de telecomunicaciones, cortando también la fuente desde donde los ucranianos se van a estar informando, que también está cobrando vidas, según la información que nos está llegando allá desde Ucrania. Bien complicada la situación también, que tiene que ver con estos nuevos ataques, este recrudecimiento que se ha dado durante esta jornada, 6º día ya de los enfrentamientos. Sí, Sofía, para seguir revisando también lo que ha sucedido durante toda la jornada, también jornada de reuniones en importantes ciudades europeas, en Ginebra y otras, recabando también, tomando sanciones y también viendo lo que va a suceder a futuro. Exacto, tenemos también estas otras aristas. Este es un conflicto que además de los enfrentamientos, los ataques, tenemos los llamados, por ejemplo, del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy día lo pudimos ver interviniendo a través de una videollamada de manera telemática. Hay que recordar, él se encuentra en el territorio ucraniano, algo que también que ha hecho que gane bastante popularidad quedarse en la capital allá en Kiev, y él tiene esta videollamada, esta intervención en una reunión que se estaba dando de la Unión Europea. La Comisión estaba discutiendo claramente este tema, el conflicto entre Ucrania y Rusia, y de hecho el presidente recibe una ovación de pie de todos los que se encontraban ahí en el pleno. Todo esto por las palabras que realizó finalmente dentro de esta reunión. Estamos viendo de hecho las imágenes, todas estas personas que estaban ahí en la Unión Europea discutiendo respecto a este tema. Él hace su intervención, un discurso bien emotivo que se dio allá. De hecho también la traductora que estaba dando la traducción en inglés se emociona con el discurso que realiza Volodymyr Zelensky en esta intervención. Pero ya esa imagen, la que estamos viendo, es cuando interviene el canciller ruso. Además, que hay una imagen icónica, todos se han vuelto, lo dejan solo. Esa es la otra, el otro registro de imágenes que tenemos de esta jornada, que ya dan la vuelta al mundo. Este boicot que realizaron varios diplomáticos de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, en plena sesión del Consejo de Derechos Humanos allá de Naciones Unidas, y ellos se paran cuando anuncian que van a haber palabras por parte del ministro de Relaciones
Relaciones Exteriores rusos, y ellos se paran y se van del pleno. De Lavrov, mano derecha, mano derecha, exactamente, Putin. de Vladimir Putin, ahí Sergei Lavrov, que de hecho había cancelado su aparición. Él dijo que no iba a viajar hasta Ginebra por estas prohibiciones que hay de volar por parte de Rusia en el espacio aéreo de Europa. Él comienza su discurso y finalmente ellos se paran y se van. Ahí también tenemos estas imágenes de la ovación que se le dio a Zelensky por parte de la Unión Europea. También escuchemos un poco de este ambiente, esta celebración que se le dio. Bueno, tenemos la imagen ahí que nos llega de esta reunión de la Comisión Europea. Ahí veíamos también a Zelensky levantando el puño. Él se va después de esta reunión que, como les comentaba, tiene esta ovación de pie por parte de todas las personas que se encontraban ahí presentes, y también realizó un llamado que estuvimos también revisando ayer, Andrés Pati, directamente a la Unión Europea, que tiene que ver también con incluir a Ucrania dentro de este bloque comunitario. También escuchemos sus declaraciones. Estamos luchando por nuestros derechos, la libertad y la vida. Y ahora estamos luchando por la supervivencia. Y esta es nuestra principal motivación. Pero también estamos luchando para ser miembros iguales de Europa. La Unión Europea será mucho más fuerte con nosotros. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Bueno, y tenemos estas declaraciones nuevamente, el presidente ucraniano haciendo esta atribución directa, llama a la Unión Europea para que incluyan de manera inmediata a Ucrania dentro del bloque comunitario. Ayer vemos que firma y envía oficialmente este requerimiento para que Ucrania empiece a formar parte de la Unión Europea, algo que también marcó su discurso, donde se refiere a los nuevos ataques que se estaban dando allá en Kharkov, en la cercanía de la capital también ucraniana, y también aprovecha de decir: si nosotros nos quedamos sin ustedes, vamos a estar solos. Básicamente este nuevo emplazamiento que realiza Zelensky ahí a la Comisión Europea, a todos los que se encontraban en este lugar, harto apoyo por parte de ellos. Se veía también, ahí podemos ver en las imágenes, hartas banderas de Ucrania, poleras también con los colores azul y amarillo, mostrando el apoyo que se le está dando a Ucrania y de todas maneras al presidente. El escenario diplomático que rodea a este conflicto, Sofía, te pedimos que nos sigas acompañando, porque ahora vamos a ir a un contacto con Jaime Avedrapo. Él es cientista político, para conversar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Jaime, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sí, Jaime, sí, muy buenas tardes. ¿Cómo hacemos una lectura de lo que hemos revisado durante los últimos minutos? Por ejemplo, claro, ayer se sentaron por primera vez Ucrania y Rusia en una misma mesa en Bielorrusia. Se está hablando de que podrían quizás mañana reunirse nuevamente, pero ¿cómo cruzamos esa información con las imágenes que estamos viendo? Este ataque a una antena de telecomunicación que ya ha dejado, de acuerdo a la información que nos entregaba Patricia, 5 muertos. Este convoy que no termina nunca, de varios kilómetros, que va camino a Kiev. ¿Cómo cruzamos ambas informaciones de sentarse a una mesa y ver estas imágenes de absoluta guerra? Mira, es la dinámica propia de un conflicto internacional de estas características. El inicio de conversaciones no significaba necesariamente que esto iba a tener un cese definitivo. Por lo demás, hay que considerar que la situación en la cual se sientan a la mesa es una situación en la cual no tiene todo el condicionamiento que Rusia le gustaría. Por tanto, dentro de las maniobras de negociaciones, dentro de la maniobra política, tiene que ver también con aspectos de imagen. Tiene mucho sentido este proceso de inicio de negociaciones, pero sin embargo no se puede esperar que esta sea rápida y que se consiga un objetivo que deje satisfecha a ambas partes, porque sí lo que tenemos que señalar, además de todo lo que ha pasado hoy día en la mañana en Europa y en las propias Naciones Unidas, nos indica que Ucrania no está en una posición en la cual no pueda sentarse a una mesa de negociación, sino que por el contrario, hace un par de días atrás hubiésemos pensado que iba a estar en una situación de mayor debilidad aún para negociar la propia unidad nacional, la propia gran voluntad manifestada por Occidente en distintas manifestaciones económicas, culturales, también desde el derecho internacional,
activando la Corte Penal Internacional. Bueno, son todos elementos que hoy día están en la escena de negociación y que tiene que ver cuáles son los objetivos estratégicos que finalmente Rusia realmente va a tratar de instaurar en Ucrania. Sí, Jaime, esta solicitud que ha hecho el presidente de Ucrania de ser parte de la Unión Europea, ya le colocó la firma a esa solicitud. ¿Qué implicancias puede tener? ¿Puede tal vez complejizar aún más las negociaciones que se están desarrollando? De alguna manera sí y no. Todo esto tiene que ver en un ámbito diplomático. Ahora, evidentemente, en una negociación normal, en un contexto normal, esto no podría ser entre gallo y medianoche, porque evidentemente es una negociación compleja el ingresar a un sistema después en un sistema económico como el de la Unión Europea. Sin embargo, hoy día ya más de 8 estados han señalado que son partidarios de que Ucrania ingresara a la Unión Europea con un evidente marco de apoyo y cooperación que no se está expresando solo a través de la OTAN, que está enviando apoyo militar, sino que también hoy día manifestando de que esto va a llegar a las últimas consecuencias y que el objetivo de parte de Occidente hasta ahora, lo que uno puede observar a través de símbolos y acciones concretas, es de alguna manera aislar a Rusia. Y yo creo que en eso, los últimos días hemos visto una Rusia bastante más aislada de lo que se podía haber esperado tras las primeras incursiones de esta agresión rusa sobre Ucrania. Sí, Jaime, ¿se puede comparar que Ucrania se sume a la Unión Europea, un tratado eminentemente comercial, con que Ucrania eventualmente se sume a la OTAN, un tratado mayoritariamente militar, porque son dos elementos bien distintos, ¿no? Y lo que puede provocar en Putin. No, exactamente, Andrés. Yo creo que hay que diferenciar bastante. Yo creo que la OTAN ya ha sido muy claro y específico el secretario general de la OTAN para señalar, y parece una conducta bastante razonable, que no van a intervenir directamente sobre territorio ucraniano, menos por un actor que no ha cumplido todo el proceso de integración a la OTAN. Esos son varios años de negociación, y eso podría además ser un hecho político que aumentara los niveles de conflicto, porque muchos actores que hoy día se están manejando con cierta neutralidad, particularmente China, para que se entienda la idea, hoy se mantendrán en esa posición, pero si la OTAN hiciera una acción de fuerza en territorio ucraniano, haciendo una suerte de fast track para aceptarlo dentro de la coalición, ciertamente eso podría gatillar y cambiar el escenario político internacional y, por cierto, cambiar a lo mejor la balanza que hoy día se ve un poco más cuesta arriba en lo que se tenía inicialmente en consideración a los objetivos que Rusia podía trazar en este ataque. Sí, Jaime, nuestros distintos corresponsales nos mostraban recién ahí la crisis de refugiados que se está desarrollando, la gran cantidad de personas que están tratando de abandonar el territorio ucraniano. ¿Cómo crees tú que va a ser la respuesta que va a tener Europa? Lo digo considerando que no está en estos momentos quien en la anterior crisis, que fue la que tuvo ahí como protagonista a Siria, estaba liderando y coordinando esas soluciones, que era Angela Merkel. ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar ahora esa respuesta considerando que ella no está? Mira, aquí tiene varias aristas, pero aquí hay un elemento que debemos relevar. Hace mucho tiempo, lo que es la Unión Europea y Occidente en general, las democracias liberales particularmente, no tenían una acción tan coordinada y conjunta como lo que estamos viendo por razones de seguridad en el seno de la propia Unión Europea. Eso hay que tenerlo. De hecho, la misma actuación que podía hacer el régimen de Naciones Unidas en esta materia hace algún tiempo atrás, como lo hemos visto precisamente en el caso de los sirios, si hacemos otro análisis, una comparación que es bastante inexacta, pero lo que está pasando con Venezuela y otras latitudes, hoy día hay una voluntad más férrea de apoyo, porque básicamente se parte de que muchos actores, sobre todo los que son vecinos y que de alguna manera fueron parte de la esfera de influencia de la ex Unión Soviética, por cierto, tienen una solidaridad particular porque tienen un enemigo común en este contexto, que es la Federación Rusa. Y además las cercanías también étnicas, la historia común, también es una variable importante a tener en consideración para saber más o menos adelantarnos cómo está actuando la solidaridad de estos países. Por cierto que la voluntad de la población es voluble, en algún tiempo más
el tener a millones de refugiados probablemente y en distintos países que son de pequeñas poblaciones, ya el asunto podrá cambiar la actitud y la perspectiva de lo que se puede significar los refugiados, los desplazados que está generando, que vienen desde Ucrania, que van huyendo de Ucrania, pero en un primer momento pareciera que hoy día más que nunca se concibe una suerte de articulación por parte de Occidente, de unidad frente a esto. Hay preguntas muy de fondo que van a quedar, por cierto, para desarrollarla más adelante en términos de cuál va a ser entonces el futuro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuál será el futuro de la OTAN, porque de alguna manera también la OTAN hoy día es la respuesta a la situación de inseguridad, pero no se puede dejar de observar que de alguna manera los 30 años de condicionamiento de su paraguas de protección también es una de las causas para entender un poco el conflicto que estamos viviendo en los días de hoy. Eso es un tema de futuro, pero en lo humano evidentemente vamos a vivir momentos de mucha humanidad, lo peor de la naturaleza humana, y lo mejor lo estamos viviendo hoy día y estamos siendo testigos de aquello. Sí, Jaime Avedrapo, cientista político, te agradecemos este espacio y este diálogo con TVN 24 tarde, Canal 24 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, será hasta una próxima. Gracias, Adiós. Jaime. Sí, vamos a retomar la conversación con Sofía Norman mientras se van conociendo más imágenes, más información, especialmente sobre este último ataque puntual en esa torre de comunicaciones ahí en pleno Kiev. Exacto, estamos en esta jornada que ha estado marcada por lo que vemos en imágenes, todo lo que tiene que ver con los ataques y los bombardeos que se están dando, sobre todo en la capital, en Kiev, en el centro. Ya los servicios de emergencia ucranianos confirman que son al menos 5 las personas que perdieron la vida tras este ataque que estamos ahí revisando. En las imágenes habrían otras 5 personas muertas, y esto implicó que se temiera por la transmisión de los distintos canales ucranianos, según hemos podido leer en algunos de los medios que reportan sobre este ataque. Es que la señal allá en Ucrania de la televisión se habría podido restablecer tras este ataque que se realizó allá en la capital a una torre de telecomunicaciones, algo que de todas maneras complicaría estos ataques que se están realizando a infraestructura clave. Estamos viendo ahí que el plan, podemos asumir, era cortar finalmente los canales de comunicación e información. Pero también subrayar, Sofía, que lo que comentábamos al inicio, de acuerdo a los ataques que hemos visto en los últimos minutos, otro en zonas de Kiev, lo que tú comentabas en jardines infantiles, en colegios, esto de que o ese eventual compromiso o promesa que se haya puesto arriba de la mesa de que no se vayan a atacar objetivos civiles, absolutamente borrado, o sea, no existe. O sea, estas son las pruebas fehacientes que este compromiso viene dudoso de no atacar en los centros civiles. Tenemos 5 personas muertas en este ataque a esta antena de televisión en Kharkov. Tenemos también 10 víctimas fatales tras los bombardeos que se hacen al centro de la ciudad. Los centros de las ciudades son donde suele haber más gente, más tráfico de personas. De hecho, los reportes que llegan ahí desde esta segunda ciudad más importante de Ucrania es que las víctimas fatales eran gente que estaba pasando en auto por las cercanías de este bombardeo, gente común y corriente que se encontraba lamentablemente en el lugar cuando caen estos ataques aéreos ahí en Kiev, en Kharkov, en las distintas ciudades ucranianas que siguen cobrando vidas de civiles y personas que lamentablemente estaban en estos lugares, a pesar de, lo hemos estado comentando, este llamado por parte de Moscú a los civiles: váyanse de la capital porque vamos a bombardear. Por eso te preguntaba si es que finalmente existió alguna declaración puntual de Vladimir Putin donde se hacía este compromiso, más bien eran las declaraciones que daba Emmanuel Macron, claro, que ya en el pasado también quedó en entredicho cuando trató de realizar algunas gestiones diplomáticas, y la verdad es que no se avanzó mucho, y la mayor prueba de eso es que finalmente la invasión en Ucrania comenzó. Claro, teníamos esta aclaración por parte de Francia, que según ellos habrían llegado a este compromiso para no atacar a las zonas civiles, pero habíamos visto hace algunas semanas que también Francia declaraba que habían llegado a un acuerdo, ciertos acuerdos con Vladimir Putin, no va a invadir el territorio de Ucrania, y el mismo Kremlin sale diciendo algunas horas después solamente, esperen, esto no fue así, esto no lo conversamos en esta conversación telefónica en las reuniones, algo que también se podría estar repitiendo nuevamente, porque vemos que se intensifican los ataques y también continúa de todas maneras el avance. Mira, aquí lo vemos justamente, sexto día de conflicto. Sofía, si tú nos puedes explicar un poquito
¿qué estamos viendo durante las últimas jornadas? Aquí claramente vemos con las flechas por dónde están entrando las tropas rusas, lo decía Iván Núñez en su despacho al principio, norte, este y sur y también las zonas hoy día que están ocupadas, controladas por los rusos. Exacto, aquí tenemos este mapa bien explicativo de lo que está sucediendo actualmente en Ucrania. Iván también lo comentaba que la entrada finalmente de las tropas rusas están desde Bielorrusia. Recordemos el gobierno de Alexander Lukashenko, un fiel aliado de Vladimir Putin. La entrada de las tropas por el norte también desde la región del Donbass, Lugansk y Donetsk, estas repúblicas que se autodeclaran como autónomas porque son finalmente prorrusas. Claro. Ellos son más afines al gobierno de Vladimir Putin. Por eso es que también lo tenemos aquí de rojo, porque principalmente ya están controladas por las tropas rusas. Y Kharkov, que es una de las ciudades que hoy día sufrió más ataques, ¿no? Exacto. Entiendo que es de la segunda ciudad más grande, donde tiene una cantidad de población rusoparlante también muy relevante, o sea, cercanía con Rusia, familia en Rusia, y es una de las que hoy día sufrió también ataques importantes. Exacto, si vemos el mapa de Ucrania, es algo que también ha sido comentado bastante por los expertos, los analistas, los historiadores también, porque esto tiene que ver también con el pasado de Ucrania, cuando este territorio era de la Unión Soviética, conformaba parte finalmente de la URSS. Esto es hasta el día de hoy. La parte occidente de Ucrania es mucho más anti-Rusia. Pro-occidente, podríamos decir. Pro-occidente, claramente. Una sensibilidad más hacia la Unión Europea, lo que hemos comentado, y también las imágenes que revisamos al comienzo, este famoso convoy. Es por acá, se supone. Acercándose. Desde el norte, desde Bielorrusia hacia Kiev. Iván nos contaba, el despacho de Iván Núñez era desde el Lviv. Él decía que la próxima jornada se va a acercar justamente hacia la zona más compleja. Pero esta es la zona donde estaría el convoy. Desde el norte, desde más o menos Chernobyl, porque toda esa zona, la zona de exclusión de Chernobyl, hacia la capital ucraniana, que es una distancia cortita, son 70 kilómetros entre Chernobyl y Kiev. Sí, son bien cercanas ahí, claro, tenemos esta zona roja que está en el norte de la capital, el de Kiev, donde se estaría movilizando exactamente este convoy que estamos viendo en las imágenes, kilómetros y kilómetros de operativos militares rusos, tanques, armamento que se está movilizando con la intención finalmente de que esta zona roja que se puede ver en el mapa llegue hasta la capital, tomar el control de Kiev, todo esto también con los ataques, los bombardeos que hemos estado viendo durante esta jornada, todo por un intento finalmente del Kremlin, de Vladimir Putin, de ingresar a la capital ahí en Kiev, pero estamos viendo que principalmente lo que aquí se puede también vislumbrar un poco de estos ya 6 días de ataques que se están realizando ahí en Ucrania, que el avance finalmente está en las regiones principalmente por donde entraron, está esta resistencia bien importante que hemos estado analizando también con los expertos, porque hay resistencia por parte de los ucranianos para que las tropas finalmente no sigan avanzando. Lo vemos en las zonas separatistas prorrusas, Crimea también, desde ahí salen también un contingente militar ruso bien importante, pero todavía no están en el control ruso las ciudades bien importantes como es Kiev, como es Kharkov, y también las ciudades más grandes que también están dando ahí la batalla, como Mariupol, también bien importante hacia el sur del país. Todo esto en esta jornada bien intensa que hemos estado revisando, sobre todo con lo que vemos ahí en imágenes nuevamente, este bombardeo ruso que destruyó la antena de televisión ahí en la capital, 5 personas muertas, al menos 5 heridos también que habrían resultado de lo que estamos ahí revisando en imágenes, este ataque ruso a una antena de telecomunicaciones que, según las informaciones que nos llegan, se pudo restablecer la transmisión de los distintos canales de televisión allá en Ucrania, pero de todas maneras preocupa esta situación, el recrudecimiento, todo lo que tiene que ver con los ataques, los bombardeos aéreos que se están dando en la capital y cómo las tropas rusas se están acercando finalmente a Kiev, un punto claramente clave en esta invasión que está realizando Rusia a Ucrania. Bien preocupante toda esta información que nos está llegando desde la capital ucraniana, y también todos los ataques que se están realizando. Y también tenemos otras declaraciones que se han dado durante esta jornada que tienen que ver
con el primer ministro británico Boris Johnson. Él está actualmente bien cerca de Ucrania, está visitando Polonia, también los países que están cercanos a Ucrania, que están recibiendo a este éxodo masivo que están realizando los refugiados ucranianos. Él estaba visitando Polonia durante esta mañana y tras una rueda de prensa envió un mensaje bien duro a Vladimir Putin, así que también escuchemos parte de las declaraciones que realizó el primer ministro británico durante esta jornada. Y de una forma u otra estoy absolutamente convencido. Más convencido que nunca a medida que avanza este horrible conflicto que Putin fracasará. Y creo que Putin debe fracasar. Que lograremos proteger y preservar una Ucrania independiente y democrática. Ese es nuestro objetivo común. Bueno, y teníamos las declaraciones de Boris Johnson. Vladimir Putin debe fracasar, debe caer. Las declaraciones que se dieron durante esta jornada mientras Boris Johnson visita las zonas que están siendo afectadas finalmente, que están recibiendo a todas estas personas que están escapando desde el territorio ucraniano. Los comentarios que se han dado por los distintos mandatarios, líderes de las naciones, sobre todo naciones europeas, que son las que han sido las que están más involucradas también dentro de este conflicto, un día después también de estas conversaciones, este primer paso de diálogo que se da entre Rusia y Ucrania. Los hemos estado revisando, no se dan mayores conclusiones, no se saca un acuerdo finalmente tras este primer paso diplomático. Ahí nos decía Pati también que probablemente estaremos viendo esta segunda jornada de conversaciones mañana. Ellos dijeron dentro de los próximos días, tampoco dan una fecha, pero dentro de los próximos días también, como nos comentaban estas delegaciones diplomáticas, estaríamos viendo nuevamente las conversaciones, los intentos por desde Ucrania un alto al fuego. Ellos lo pedían, el mismo Zelensky dice: queremos que las tropas rusas se retiren de nuestro territorio, pero también desde Rusia fueron más cautos con sus declaraciones. Ellos no dieron especificación tampoco de qué es lo que estaban buscando, pero lo que dijeron es que querían un acuerdo que beneficiara a ambas partes, que también iban a estar finalmente viendo que reevaluando y analizando todo lo que se conversó allá en Gomel, en Bielorrusia, durante el día lunes, ayer que lo estuvimos revisando también. Bien atentos a este primer acercamiento que tiene Rusia con Ucrania por un intento también de encontrar una solución a este conflicto, pero es algo que hemos estado viendo con los analistas también. Es un conflicto que no se va a solucionar en una reunión, en solamente un día. Esto probablemente dé para varias conversaciones que se van a estar dando allá en Europa del Este. Bien complicada la situación, sobre todo cuando tenemos este contexto, el recrudecimiento de los ataques que se están dando allá en Ucrania. Y con toda seguridad, Sofía, se va a requerir en esta búsqueda de solución. Ayer me tocaba conversarlo con varios analistas en la tarde, de parte de Occidente también de mucho pragmatismo. Acá, claro, se va a negociar, en el caso de Ucrania, con el presidente Putin, pero aquí claramente la gran quien va a salir más perdiendo va a ser Ucrania. Puede ser, por ejemplo, que estas dos repúblicas separatistas definitivamente se anexen o queden bajo el control del gobierno ruso. Lo mismo que se reconozca la soberanía de Crimea. Y así otros elementos que podría dejar incluso un gobierno títere en Kiev. Son muchos los elementos que están arriba de la mesa para barajar sobre una eventual salida. Hoy día, obviamente, es todavía prematuro, todavía no se llega, no se consigue, no se oficializa una segunda reunión, pero claramente una salida siempre va a estar en medio de un escenario de harto pragmatismo de parte también del presidente ucraniano y también de Occidente. Exacto, es una conversación complicada la que se tiene que dar entre estos dos países. Claro, están todos estos escenarios de finalmente lo que podría estar pidiendo Rusia tiene que ver con, claro, el reconocimiento de Donbass, de ahí Lugansk y Donetsk como parte de Rusia, también todo lo que tiene que ver con Crimea, incluso la posibilidad de poner a este gobierno títere, marioneta que se le llama, y sacar finalmente a Zelensky del poder, algo que principalmente
la población ucraniana, sobre todo lo que tiene que ver con Occidente, con los que son más afines a estar del lado de Occidente, no quieren sacar al presidente Zelensky del poder. De hecho, hemos analizado también con los distintos expertos que la popularidad del mandatario ha ido subiendo con el paso del Un verdadero días. héroe nacional a esta altura. Exactamente, se le tilda de este héroe porque él está en las calles, él está en Kiev con todo su equipo ahí de ministerios, haciendo finalmente el frente a este avance de las tropas rusas que complican cada vez más todo lo que se está viviendo allá en Ucrania, y también en lo que tiene que ver con este éxodo masivo que hemos estado revisando, lo comentábamos, más de 660.000 personas que ya han abandonado el territorio de Ucrania, y hemos tenido también imágenes, por ejemplo, desde la capital en Kiev, cómo están desbordadas las estaciones de trenes. Ahí nos mostraban también los corresponsales, también los testimonios que nos llegan desde Ucrania, es que tampoco no hay boletos para los trenes, no hay buses para abandonar las distintas ciudades. Las estaciones de trenes están desbordadas con todas estas personas que ven este recrudecimiento, ven que están bombardeando nuevamente las ciudades y quieren abandonar el país. Ya más de 660.000 personas que han cruzado a los distintos países. Polonia es el que más ha recibido. Las últimas cifras que entregaron, de hecho, las autoridades polacas hablan de 377.000 personas solamente que han cruzado a Polonia, y también un nuevo desafío también que se viene para la Unión Europea, toda esta crisis de los refugiados ucranianos que se están moviendo hacia los países que conforman este bloque comunitario, que también es una conversación que se está teniendo. Haciendo un poco la matemática simple, 2 de cada 3 refugiados que están huyendo de Ucrania lo hacen a través de Polonia. El resto lo está haciendo a través de las otras localidades que tú y países que tú mencionabas. Muy bien, Sofía, vamos a seguir, por supuesto, actualizando esta información. No te vayas. 2 de la tarde con 7 minutos. Vamos a hacer una pausa muy breve, pero ya vamos a regresar con esta y otras informaciones. Volvemos a través de la pantalla de TVN 24 tarde, canal 24 horas, con todas las informaciones respecto al conflicto en Europa del Este, en Ucrania, en Rusia. Estaba leyendo, Sofía Norman, información económica. Claro, esto nos golpea de muchas maneras a través del precio del petróleo, lo veíamos, el precio del maíz, el precio del gas natural. Estaba revisando los resultados de los fondos de pensiones en el mes de febrero que se ven afectados por este conflicto. No solamente, obviamente, llevamos 5 o 6 días de conflicto, pero también todo lo que se ha venido antes, claro, el ruido, exactamente, las semanas anteriores. Y de acuerdo, obviamente, a la consultora CIES, una de las consultoras que más información maneja en torno al tema de las pensiones, el fondo A en el mes de febrero perdió 3,65%, el fondo B 2,77%. Ya habíamos tenido un mes de enero muy, muy malo para el fondo A y el fondo B, los fondos más riesgosos, que más dinero tienen invertidos en el mundo. Solamente, eso sí, hay que recalcar que en Rusia solamente el 1% de los fondos de las AFP están invertidos en Rusia, pero esto también es incertidumbre a nivel mundial para hacer el dibujo completo. El fondo C, donde más personas hay en nuestro país, 1,68% para abajo. Los fondos que están ganando fue los que más perdieron en el año pasado, que es el fondo D, 0,41% para arriba, y el fondo E, 2,27%. Pero como de acuerdo explica también desde la consultora CIES, lo que está sucediendo, la invasión de Rusia y Ucrania y la incertidumbre, Sofía, respecto a cuánto va a durar esta invasión, esta guerra, va a afectar lamentablemente nuestros fondos de pensiones. Sumarle, me imagino, a eso que también tiene un impacto en lo económico, a esta información de que Estados Unidos y otros 30 países han acordado liberar 60 millones de barriles de petróleo para estabilizar ahí el mercado. Recordemos global que Rusia, después de Arabia Saudita, está entre el segundo y tercer mayor productor de petróleo en el mundo, y en la medida que estos precios altos, sobre los $100, se mantengan, eso nos va a golpear mucho. Recordemos hoy día que a raíz del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles estamos pagando más o menos 150 pesos menos de lo que estamos pagando ahora. Sí, no es chiste. Si ya estamos pagando 1.100 pesos, por la realidad internacional debiésemos estar pagando 1.250. Y en la medida que esto se mantenga, lamentablemente los fondos y la ayuda que entrega para equilibrar los precios, este mecanismo se va a ir retirando. Lo decía el ministro de Hacienda la semana pasada, incluso podría subir fácilmente durante todo lo que resta de año el precio de los combustibles en nuestro país, si es que esto continúa.
Claro, es toda la incertidumbre que se está viviendo frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, las consecuencias también que tienen las distintas sanciones que se le imponen a Rusia, no solamente golpean al Kremlin, a la población rusa, sino que también algunos analistas y expertos también lo dicen esto, no solamente serán las sanciones, las consecuencias para la población de Rusia, sino que también es una situación que va a afectar finalmente a todo el mundo en materias económicas, por ejemplo, toda esta incertidumbre que hay, sobre todo frente a ese punto. Claro, Andrés, ¿cuánto más va a durar este conflicto? Había un poco de esperanza en algunas personas, en algunas, sobre todo en la población civil, cuando se anuncian estas conversaciones diplomáticas. Tal vez se encuentre un punto común para seguir, para encontrar una solución diplomática a este conflicto. Vemos que la conclusión no es tan positiva, hay ciertos puntos para seguir conversando, dicen ambas partes. Algunas fuentes ucranianas dicen que está bien complicada la situación respecto a las conversaciones. El propio presidente Zelensky ayer decía que no están teniendo conversaciones justas, que aquí Ucrania estaría en desventaja cuando se ponen en esta mesa las delegaciones diplomáticas que fueron enviadas hasta la zona fronteriza con Bielorrusia, específicamente en la ciudad de Gomel, una situación bien complicada que se está dando y que claramente tiene estas consecuencias como lo que vemos ahí en imágenes, decenas, cientos de miles de personas que quieren abandonar el territorio, como vemos en imágenes, desbordadas las estaciones de trenes en Kiev, en la capital. Moscú realiza este llamado durante el 6º día, hoy día, de enfrentamientos entre las tropas, que los residentes deberían abandonar la capital porque ellos van a bombardear ciertos puntos estratégicos, y lo hemos estado observando a una misma antena de telecomunicaciones, que hasta el momento estamos hablando de 5 personas muertas. Justamente hagamos un resumen un poco, Sofía, de lo que ha sido esta jornada, una jornada que hemos visto, a diferencia quizás de lo que vimos ayer y el domingo, que la violencia ha recrudecido en ciudades importantes, este famoso convoy que iría camino a Kiev, pero a menor velocidad quizás de la que se esperaba. Las imágenes que tú comentabas de esta antena rusa que fue atacada con 5 fallecidos son las imágenes icónicas un poco de una jornada más violenta que las anteriores. Exacto, hemos estado bien atentos a este recrudecimiento. Se intensifican los ataques que se dan no solamente en la capital, como con esta antena que vemos ahí en las imágenes, sino también en Kharkov. Fue una noche, una madrugada, y también durante el resto del día, en donde esta segunda ciudad más importante de Ucrania ha sido azotada por los bombardeos aéreos. Al menos 10 personas muertas tras los bombardeos que se dieron sobre todo en el centro allá de Kharkov. Y también tenemos lo que vemos ahí en imágenes, este convoy militar ruso. Estamos hablando de 64 kilómetros que tendría de longitud, con operativos militares, tanques, armas, también tropas rusas que se estarían movilizando hacia Kiev. Pero también el análisis que realizan algunos analistas internacionales es que la velocidad no sería tan rápida como en el principio se esperaba. Se están demorando más en llegar a la capital, sobre todo este convoy, por un tema también que hemos estado viendo en estos ya 6 días de conflicto, que tienen que ver con el desabastecimiento. Esto no es solamente para la población ucraniana que va al supermercado y no encuentra insumos básicos como por ejemplo un kilo de pan, arroz, frutas, verduras. Esto es un problema para los civiles ucranianos, pero también para las tropas rusas, que se están encontrando con falta de comida. Las tropas rusas también necesitan comer, energía para seguir con este camino. No hay combustible para los tanques para que sigan avanzando, por lo que también están teniendo estas pausas en la velocidad con la que van avanzando hacia Kiev en específico. Todo esto también por los problemas de desabastecimiento que se están dando en toda Ucrania. No solamente afecta a la población ucraniana y complica también el tiempo que van a poder permanecer en, por ejemplo, los búnkers, resguardándose de estos ataques aéreos, sino también de alguna forma está pausando un poco la velocidad con la que está avanzando este convoy hacia la capital.
Sí, dentro de las últimas informaciones que también van apareciendo, tiene que ver con la OTAN, que ha anunciado una nueva reunión. Esto es el día viernes, cuando se va a desarrollar esta reunión extraordinaria de sus ministros de Relaciones Exteriores. ¿Qué es lo que se puede esperar de esto? Porque al fin y al cabo, desde la OTAN han dicho insistentemente que no se van a involucrar militarmente, al menos en territorio ucraniano. Sí, de hecho es el tema de la OTAN, el acercamiento de Ucrania a Occidente, a esta alianza militar, es algo que gatilla este conflicto que ya llevamos varias semanas revisando, porque Vladimir Putin, recordemos, no quiere que Ucrania se integre a esta alianza militar que incluye varios países europeos, a Estados Unidos, todo esto por la amenaza, él lo dice derechamente, la amenaza de Occidente. El Kremlin insiste en que no quieren que Ucrania se una a la OTAN. Lo conversamos recién, perdón, Sofi, con Javier Aderapo, el cientista político, que es distinto unirse a la Unión Europea, que es algo económico, que es un acuerdo comercial, tiene que ver otras directrices, con la OTAN, que es un tratado, una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial, con un trasfondo eminentemente militar. Exacto. Eso es algo que también, claro, hemos estado viendo con los analistas, lo revisamos hace algunos minutos, que tiene que ver con esta alianza militar. Claramente esto es una amenaza mucho más directa a lo que puede intervenir finalmente la OTAN en el territorio de Ucrania, que unirse, claro, a la Unión Europea, que tiene que ver con otros temas económicos, también de fronteras, temas un poco más alejados de lo que tiene que ver con lo militar. Así que también vamos a estar viendo cuáles son las conclusiones que se saquen de esta reunión de la OTAN, porque lo que más han insistido en que ellos no van a enviar contingente militar a Ucrania, porque Ucrania derechamente no pertenece a la OTAN, a ellos no les corresponde enviar a sus tropas. Han enviado ayuda a algunos países, se aumenta, por ejemplo, el gasto militar que se está enviando a Ucrania, pero ellos no van a enviar tropas, algo que, por ejemplo, desde Estados Unidos han insistido harto, se han hecho llamados por algunas personas. Estados Unidos no está haciendo nada, las críticas también a la administración de Joe Biden, pero ellos han insistido, no vamos a enviar las tropas, no son de la OTAN, no nos corresponde. Sí. Vamos a seguir, por supuesto, revisando lo que está ocurriendo en Ucrania, también con nuestros corresponsales que están allá en esa zona. Sofía, ¿nos vamos a ir a una pausa? ¿2 de la tarde con 23 minutos? A la regreso estaremos de vuelta con Iván Núñez y haciendo una recopilación de una jornada violenta allá en Ucrania. Vamos y volvemos. Continuamos con esta cobertura a través de la pantalla de TVN, canal de 24 horas en 24 tardes, son las 2 de la tarde con 29 minutos, lo decíamos antes de ir a la pausa, Sofía Norman, estamos viendo la imagen aquí en el Planar en directo de Kiev, capital ucraniana, 5 horas más, allá son las 7 de la tarde con 29 minutos, una jornada más violenta que las anteriores. Claro, ha sido un conflicto que se ha extendido durante las últimas 6 jornadas, quizás las más cruentas fueron las primeras 2, sobre todo el jueves viernes de la semana pasada. Uno tenía la sensación de que después, incluso ayer la jornada de la reunión, se entraba en una suerte de, entre comillas, claro, continuar los conflictos de meseta, de que la violencia que habíamos visto en las primeras y segundas jornadas se detenía en cierta medida, pero hoy día cambia el tono. Exactamente, ha sido una sexta jornada que ha estado marcada por la intensificación de los ataques rusos, no solamente en Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, sino también en lo que vemos en imágenes, la capital, Kiev, que ha sido sacudida también por varios bombardeos aéreos. Últimamente hemos estado revisando los últimos minutos, ataques, por ejemplo, a esta antena de telecomunicaciones de la televisión allá de Ucrania, que habría terminado, se habla de al menos 5 personas que pierden la vida en este más reciente ataque por parte de las tropas rusas a la capital ucraniana. Una situación que hemos estado viendo, claro, marca una diferencia. Los últimos 2 días habían estado relativamente más tranquilos, los mismos residentes lo comentaban, han habido menos alertas de ataques aéreos, hemos escuchado menos bombardeos, pero hoy día, martes, cambia totalmente el panorama. Claro, con lo que está ocurriendo puntualmente ahí en Kiev, pero también en otras ciudades importantes como Kharkov, estamos atentos a lo que está ocurriendo ahí. Vamos a retomar el contacto con Iván Núñez, quien está precisamente en territorio ucraniano, para saber lo que está ocurriendo a esta hora. Iván.
Sí, claro, y a esta hora naturalmente hay preocupación en la población por las noticias que vienen desde Kiev y el asedio nuevamente a la ciudad y la posibilidad de que efectivamente la ciudad no pueda resistir este ataque, ¿no? Esta enorme despliegue que está realizando el ejército ruso en territorio ucraniano. La sensación de desamparo es total y abunda. Ustedes han visto cómo ha ido creciendo el descontento en la población y esta sensación básicamente de abandono. También se está a la espera, naturalmente, de que haya alguna respuesta más enérgica de parte de Occidente, que de momento los grandes potencias se han quedado básicamente con sanciones económicas, con advertencias al régimen de Putin, con amenazas de excluirlo de ciertos mecanismos internacionales, pero nada parecido a algo que vaya a detener de momento los ímpetus de Rusia de seguir penetrando en territorio ucraniano. Lo conversábamos hace solamente algunos instantes, ¿no? Este despliegue de una enorme caravana militar, un convoy militar de más de 60 kilómetros de extensión en territorio ruso cercano a la capital Kiev, hacía prever que iban a intensificar los ataques sobre esa que es la principal ciudad de este país. Ya se están bombardeando zonas estratégicas como antenas de televisión, carreteras, de alguna manera dando cuenta de que esta es la ofensiva que pretende el gobierno de Vladimir Putin para probablemente provocar un cambio dentro del gobierno acá en Ucrania. Recordemos que ese era, ustedes se recordarán, uno de los escenarios iniciales del análisis. ¿Qué es lo que pretendía Vladimir Putin con este ataque a Ucrania? Esgrimiendo el argumento naturalmente de la pertenencia de Ucrania a Rusia, de que Ucrania no existe como un país, que es una invención, que es parte del alma de esa patria, en fin, y luego reconociendo estas dos repúblicas separatistas del Donbass y de pronto también se pone sobre el análisis. A lo mejor Vladimir Putin quiere provocar un cambio en el régimen interno en Ucrania para tener algo parecido a lo que ocurre en Bielorrusia, que es un gobierno pro-ruso y básicamente un liderazgo que se maneja al alero de Vladimir Putin. La verdad es que la situación acá en Lviv es la sensación de abandono, la sensación de que los ucranianos están un poco entregados a su propia suerte y a lo que puedan hacer los suyos defendiéndose de un enemigo tan desigual. Les decía yo y les comentaba en el contacto anterior la importancia también que tiene desde el punto de vista estratégico el derribar esas torres de televisión. Los medios de comunicación en este país se han unido para transmitir 24/7 cadenas solidarias, pero no solamente eso, que es lo que uno podría esperar, ¿no? El estar transmitiendo permanentemente información, el estar entregando datos sobre el estado del avance de la guerra, sobre los distintos frentes de conflicto. Están también haciendo recolección de dinero, están haciendo también recolección de armas, están tratando de recuperar y tener ayuda para no solo para el gobierno y para el ejército, sino que también para las milicias, que es algo que se ha visto presente en distintos puntos de Ucrania. Nosotros mismos lo vimos en territorio donde buena parte del avance por esta zona que hemos estado nosotros dentro de Ucrania, las carreteras están en control de la milicia, que no es otra cosa que ciudadanos armados que están intentando hacer lo que pueden frente a este avance, Andrés. Sí, un último punto antes de ir nuevamente a la pausa. Ayer tú nos contabas que la ciudad donde tú estás ahora, Lviv, funcionaba con, entre comillas, relativa normalidad, obviamente dado el contexto. ¿Cómo ha sido la jornada de hoy en cuanto al funcionamiento de una ciudad? Tú nos contabas otras directrices, un poco la cantidad de milicianos presentes, lo que es el funcionamiento de otro tipo de elementos, pero el funcionamiento como ciudad, si es que hay comercios abiertos, tú nos decías, estaciones de benzina, muy pocas abiertas, farmacias, tú nos contabas ayer casi todas cerradas. ¿Cómo es el funcionamiento de la ciudad 24 horas después del reporte tuyo, el primero en Lviv, tomando en consideración una jornada más violenta que las últimas que hemos vivido? Mira, nosotros hace 3 horas más o menos atrás, fuimos al centro cívico del Lviv. Veníamos de regreso de la estación principal de trenes, que está ubicado en la plaza Visteva, y la verdad es que allí hay mucha actividad, pero mucha actividad relacionada con lo que les comentaba yo, que era de ayuda a los refugiados. El resto de la ciudad, salvo el casco cívico que todavía tiene algunas tiendas abiertas, no es mucho lo que funciona. Ahora, por la hora, recordemos que tenemos 5 horas de diferencia y acá estamos bajo ley marcial. A esta altura queda poca gente en la calle. Los comercios sí abrieron. Nosotros incluso fuimos a un pequeño mercado que hay acá, como un mini market, ¿no? Para comprar agua, en fin. Y eso sí estaba funcionando, pero a esta hora ya está todo cerrado. De hecho, pasan algunas personas, circulan algunos vehículos, pero lo que es comercio a esta hora ya está completamente cerrado. Durante el día sí funcionó. Había incluso actividad en la calle, gente caminando, y de hecho lo conversábamos con Claudia Rojas, ¿no?
Es increíble que acá en el centro comercial, en el centro cívico, perdón, a 20 minutos de la estación donde están todos los refugiados, todavía haya esta actividad porque había gente haciendo su vida normalmente, ¿no? Y sin embargo tú te alejas un poco y te vas hacia la otra zona donde están todos los refugiados y el panorama cambia de manera muy abrupta. Bien llamativo también, por ejemplo, cuando estábamos en Polonia, en las ciudades como Cracovia, por ejemplo, que está a 260 kilómetros de la frontera, una vida completamente normal, pero en cuando tú te comienzas a acercar a la zona del conflicto, allí evidentemente cambia todo el panorama. A esta hora ya está todo cerrado acá, circulan todavía algunas personas, pero la sensación de angustia, por cierto, crece entre los habitantes de la ciudad de Lviv. Claro, más aún después de las últimas informaciones que se van conociendo. Iván, vamos a seguir, por supuesto, en contacto contigo. Muchas gracias por este reporte. Que estén muy bien, cuídense. Estamos en contacto. Sí, 2 de la tarde con 36 minutos. Despedimos ya a Sofía Norman para que pueda ahí seguir reporteando. Tenemos atentos siempre. No, siempre atentos y actualizando todo lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Vamos a la pausa en 24 horas. Cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo de 3 a 6 cuotas en todos los comercios del país. Inscríbete en tu app BCI, cumple tu meta de compras y acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. Convención Constitucional. Regresamos con informaciones de la convención, donde continúan las críticas por este anuncio de regreso de Rodrigo Rojas Vade. Esto a la espera de que el Senado apruebe el proyecto de ley que le permita efectivamente renunciar al organismo. Vamos, toda la información de esta jornada en el ex Congreso. Valentina Reyes, ya te vemos en pantalla. Vale, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 43 minutos y se esperaba que a las 3 de la tarde se conectara Rojas Vade al Pleno de la Convención retomando sus funciones, pero a la 1 de la tarde a través de sus redes sociales anunció que él no retomará sus funciones, va a esperar lo que pase en el Congreso Nacional con estos proyectos que buscan regular la renuncia y reemplazo de un convencional constituyente. Vamos de inmediato a ver lo que dijo Rojas Vade en su cuenta de Instagram, anunciando que finalmente no participará de la Convención Constitucional, por ahora. Atendiendo a lo que informó el Senado, que se encontraría en tabla para el día miércoles, el proyecto de ley que permite que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados, es que mantendré en espera la decisión de retomar mis funciones, confiando en que las fuerzas políticas aprobarán el proyecto de ley que permitirá que el Distrito 13 esté representado con 4 escaños. Se mantiene en espera entonces. Recordemos que él ayer sorprendió diciendo que sí estaría presente, así lo comunicó a la mesa directiva, pero finalmente no se conectará al pleno que empieza en pocos minutos más aquí en la Convención Constitucional. Hubo reacciones durante la mañana, cercanos a Rojas Vade ya comunicaban que él no se conectaría a trabajar en la Convención durante esta jornada. Vamos a ver lo que se decía más temprano aquí en la Convención Constitucional. Pero ayer tuve una conversación con el vicepresidente Gaspar Domínguez, porque en la tarde yo igual escribí a Rodrigo Rojas, pero no recibí respuesta, estaba preocupado sobre el tema. Y entonces hablé con el vicepresidente y me dijo que el día de hoy no va a venir Rodrigo Rojas. Él va a esperar lo que va a pasar en el Senado, si se va a aprobar o no el reemplazo. En ese caso va a tomar una decisión, pero en este minuto hoy no viene. ¿No se va a conectar tampoco? Va a participar. Tampoco se va a conectar. Es una señal que yo valoro, porque yo creo que hubo una reacción ayer de muchos convencionales diciendo esto es grave, de todos los sectores, transversalmente, y la llegada o el retorno de Rodrigo Rojas Vade podría afectar la credibilidad de este proceso. Así que yo valoro eso, pero les quiero decir, a mí me parece insuficiente, porque él podría llegar a votar el día jueves o viernes, y yo creo que la convención tiene que hacerse cargo y el reglamento se lo permite. Espero que no participe de la convención, le ha hecho muchísimo daño a este grupo y cualquier aparición que vuelva a ser parte, Vade, va a ser más perjuicio para la convención, así que espero que cumpla su palabra y que no aparezca más en el trabajo de la convención. Creo que es lo mejor para él y es lo mejor también para la convención constitucional y que las medidas administrativas, legales o que sean necesarias se resuelvan lo antes posible. Lo primero que tenemos que responder es dónde ha estado durante estos 6 meses que se ha ausentado el trabajo. Es por eso que hemos presentado un oficio
a la mesa directiva con tal de que le solicite a Policía de Investigaciones, a Migraciones y a la Policía Internacional si es que Rodrigo Rojas Báez ha salido o no ha salido del país. Una vez que tengamos la respuesta de si es que se ha ausentado del país o no, podemos entrar en el debate si es necesaria una reforma constitucional y si es que es plausible su reemplazo o no. Yo lo emplazo a que nos dé una respuesta, porque si ha estado más de 30 días fuera del país, él ya cesó en su cargo constituyente y no tiene ningún derecho de poner un pie dentro de esta convención. Bien, y mañana en el Senado se van a revisar los proyectos relativos a la renuncia y reemplazo de convencionales constituyentes, pero no son los únicos proyectos de ley. También en la Cámara de Diputados hay ciertas iniciativas que buscan esto mismo. Vamos a ver lo que dijeron del Congreso Nacional ante el caso del convencional Rodrigo Rojas Báez. He tomado la decisión de poner mañana en tabla los 3 proyectos de ley que están en la Cámara de Diputados sobre el reemplazo de un constituyente. Y mañana esperamos comenzar el proceso de discusión en la Comisión de Constitución respecto a esta materia para poder ayudar a la constituyente a facilitar sus problemas. Y ya lo señaló el próximo ministro Giorgio Jackson, nosotros como gobierno le vamos a dar urgencia a este proyecto de ley para que de forma institucional y sin una contienda de competencias podamos hacer un cambio en el convencional y lo proceda quien tiene la mayor votación en la misma lista del pueblo, en este caso. A Rojas Báez no le gustó la norma, por eso quiere que le hagan una norma especial. Y si este Congreso se va a movilizar para atender la preocupación de una sola persona, yo diría que no fuera la de Rojas Báez, que fuera la de miles de chilenos que necesitan soluciones en temas como seguridad, como pensiones, como salud. Para eso nos podríamos movilizar con mayor apuro, pero no para recibir o darle una salida a un estafador. Queremos una constitución que nos represente a todos y que claramente la participación de él va a significar empañar un proceso que tiene que ser lo más limpio posible. Así que esperemos que esta reforma constitucional la tramite el diputado Ilavaca y que lo haga con celeridad que claramente no tuvo cuando debería haberla tenido. Bueno, esperaremos a ver lo que pasa mañana en el Congreso Nacional con los diferentes proyectos. Lo cierto es que el Senado tiene los proyectos más avanzados en esta materia de regular la renuncia y reemplazo de convencionales. Señalar para finalizar este contacto que la Convención y sus diferentes comisiones siguen trabajando. Queríamos destacar lo que ha pasado en la Comisión de Sistema Político. Se está trabajando sobre la estructura del Congreso Nacional, un Congreso que se ha definido plurinacional, paritario, por ahora con 205 integrantes y donde además se ha definido una cámara territorial, no un consejo territorial como habíamos hablado en semanas anteriores. Parte de lo que ocurre aquí en el proceso constituyente. Pati, Andrés. Muy bien, muchas gracias Valentina por esta información. Buenas tardes. Vamos con información de la economía. Hoy día se entregaron cifras de crecimiento, don Jaime Quesada, crecimiento que estuvo bastante más bajo de lo esperado. Así es. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Hablemos del crecimiento económico en nuestro país, del índice mensual de actividad económica en el mes de enero y claramente no estuvo a la altura de lo que se estaba esperando. Revisemos justamente la cifra que publicó durante esta mañana el Banco Central. El IMASEC del primer mes del año llegó al 9%. Se termina esta racha de 10 meses consecutivos con 2 dígitos de crecimiento. Nos estábamos acostumbrando. Estamos en un 9%. Sigue siendo un crecimiento altísimo, muy alto en relación al potencial de nuestra economía, pero lo decíamos, se situó bajo las expectativas, que estaban en torno al 10,7%, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero la verdad es que se ubicó por debajo de este indicador. ¿Qué ocurrió durante el mes de enero? ¿Cuáles fueron los sectores que impulsaron el carro de la economía? Bueno, la producción de bienes tuvo un retroceso, un 2,6%. La minería también tuvo una caída bien importante, un 6%. ¿Y por qué remarcamos esto? Porque este 9%, si lo comparamos con el mes de diciembre, la economía ya muestra signos de estar ralentizando. Lo dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, las primeras señales, Jaime Quesada, de que ya estamos enganchando cambios. Así es, está bajando el ritmo de la economía, la velocidad de la economía, y por esa razón nos quedamos con estos 2 indicadores. Pero vamos a ver qué jugó a favor durante el mes de enero, cuáles fueron los sectores que impulsaron, como yo les comentaba, la economía en nuestro país. El comercio, un 8,4%. Sigue siendo el sector que de alguna manera está mostrando mayor dinamismo, exactamente.
dentro del comercio, si vemos a continuación cuáles fueron el detalle, la venta de vehículos, la venta de vestuario y calzado, el equipamiento doméstico, todo eso incidió en que el comercio tuviera este buen desempeño. Y aquí los servicios, Andrés, de alguna manera son los que realmente están impulsando el carro, tienen una ponderación mucho más alta que el comercio. Importante también en la fuente de trabajo. Exactamente, mucho más intensivo en mano de obra. Un 17% los servicios de salud, servicios empresariales y también servicio de transporte. La economía camina, la economía crece, pero como les comentábamos, está mostrando ya señales de que se está haciendo un poco más lenta esta evolución. Revisemos qué dijo justamente el presidente Sebastián Piñera en torno a esta cifra. Tuvimos una fuerte y vigorosa recuperación. El año pasado, el año 2021, crecimos al 12%. Uno de los países que más creció en el mundo. Y eso debe llenarnos de alegría y de orgullo porque es mérito de todos. De hecho, estimamos que este primer trimestre vamos a crecer en torno al 8%. Con lo cual Chile muestra que a pesar de los golpes y de las adversidades que hemos debido enfrentar, no se rinde, no se entrega, no se deja quebrar su espíritu y sigue esforzándose por ponerse de pie, caminar y avanzar. Claro, se espera que el primer trimestre de este año la economía siga mostrando buenos números. El presidente dice que se estima un 8% de crecimiento. El problema es lo que venga después. Porque si nos comparamos con el primer trimestre del año pasado, hubo crecimiento negativo. Por esa razón la base de comparación es muy baja y claramente hay que esperar lo que venga después a partir del segundo trimestre, donde incluso algunos hablan de que se podría producir una recesión. Eso a finales de año, más o menos, ya a finales del 2022. Exactamente, ahí al comienzo del cuarto trimestre o el tercer trimestre. Vamos a revisar ahora otros datos muy preocupantes y esto es claramente una consecuencia de lo que está viviendo el mundo en general a raíz de la pandemia, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los fondos de pensiones al 27 de febrero, estos son datos preliminares, al 27 de febrero muestran estos resultados. Ustedes lo ven ahí en pantalla, los fondos más riesgosos, los que están más expuestos a la renta variable, a las inversiones en activos en la bolsa, están cayendo muy fuerte, un 3,65, el B un 2,77, incluso el fondo C cayó un 1,68% durante el mes de febrero. Y si veamos los datos del acumulado del año 2022, es decir, enero y febrero, la verdad es que los números también son bien malitos. Una caída superior al 12% para el fondo A, el fondo B cayendo casi un 10% y el fondo C una caída de un 6,62%. El único que se salva, Andrés Vial, es el fondo E. Se da vuelta un poco lo que fue el 2021, en que el E fue el que anduvo peor, el A fue el que anduvo mejor. Se pierde todo lo ganado el año pasado, porque también hay que poner un poco en contexto esto de que ha ocurrido otros años con peores números, pero siempre ha resultado que a la larga, sobre todo los fondos más expuestos, terminan recuperando. Exacto, cuando hay mucha volatilidad, de alguna manera los fondos también se recuperan. Lo decíamos, las principales causas han sido justamente la pandemia y también lo que ha ocurrido con el conflicto en Rusia. Por ejemplo, la inversión de las AFP en Rusia. Es bajita. Muy bajo, son un poco más de 1.100 millones de dólares, pero es un 0,6% del total de los fondos administrados, principalmente el fondo C está más expuesto a Rusia. Sin embargo, en el global, la situación internacional, la inestabilidad de los mercados está golpeando muy fuerte a los fondos de pensiones. Don Jaime Quesada, muchas gracias por la información económica. 2 de la tarde con 55 minutos. Nos vamos a la pausa en 24 tarde. Volvemos para despedirnos en 24 tarde con una imagen que ha marcado sin duda esta jornada de 1 de marzo, primera jornada del tercer mes del año, este bombardeo a esta estación televisiva que mantuvo por algunos minutos sin televisión prácticamente a toda Ucrania. Han unido sus transmisiones, toda la televisión de ese país, y este ataque realmente ha marcado la jornada con 5 fallecidos hasta el minuto. Sí, es la situación más compleja, además de la última cifra que entrega la ONU respecto a los desplazados, 677.000 personas, pero advirtiendo que es una cifra que va a ir creciendo durante los siguientes días. Vamos despidiéndonos de esta edición de 24 tarde. Se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Buenas tardes.